Bueno, he venido a presentar una de las últimas películas de Hong Sang-soo. Con Hong Sang-soo siempre hay que decir una de las últimas películas porque quizá uno de los rasgos más destacados de él como autor es su obsesión por el trabajo, ¿no? Y por obsesión por crear. Todos los años dirige una o dos películas y esta por eso digo, es una de las últimas, Nuestro Día. Y bueno, mi relación con Hong Sang-soo empieza hace bastantes años en el Festival Internacional de Cine de Gijón, donde he sido un poco de todo, espectador, jurado infantil, programador. Y en el Festival de Gijón fue donde descubrí su cine, donde me enamoré de él, primero como espectador y después en mi trabajo como programador, tanto en el Festival Internacional de Cine de Gijón como en el Centro Conde Duque de Madrid, para el que también trabajo, posteriormente como programador, como digo. Así que un poco he vivido su cine desde todas las perspectivas. Y como digo, pues he tenido la suerte, gracias por invitarme, por cierto, para presentar esta película, que forma parte de su filmografía. Podría decir muchas cosas, ¿no? Porque ya os digo, es uno de esos autores fetiche, uno de los autores de cabecera. Quizá su naturalidad sería uno de los rasgos principales, lo fácil que es poder introducirse en su mundo que reconocemos, es un mundo en el que nos sentimos cómodos, y es un mundo también muy reconocible. Es como uno de esos amigos a los que encontramos de tanto en tanto y reconocemos algunas de sus palabras o de sus gestos o de sus actuaciones, ¿no? En el cine de Hong encontramos también cosas muy reconocibles que ya cuando vamos a ver esperamos que estén allí, ¿no? Tanto en su modelo de lenguaje narrativo como en ciertas cosas que siempre, ciertas eh, recursos y ciertos argumentos que siempre aparecen en su cine. Eso es uno de los rasgos destacados, el volver a sentirse dentro de un universo que ya conoces y en el que te sientes cómodo. Em, Otro de los rasgos que me gusta de su cine, o que más destacaría, o por los que me siento más atraído, es por ver su evolución como autor a lo largo de todos estos años. Am, Como digo, le he seguido primero como espectador y luego como programador. Y es un cine y un autor en el que creo que es muy fácil ver cómo ha ido evolucionando desde cierta juventud rebelde, ¿no? Hasta cierta madurez creativa que es en la que se encuentra ahora. Entonces, pues es divertido ver cómo él ha ido creciendo al mismo tiempo que nosotros hemos ido creciendo con él. Y cosas que antes contaba en su cine y que ahora cuenta de otra manera o que ya no aparecen, también en nuestras vidas pues ha pasado algo similar. Entonces, esa familiaridad, esa cercanía, yo creo que es uno de los rasgos que más me atraen. Y también, por último, yo diría que eh, hablaba ahora de su progresión personal, humana, pero yo creo que también su progresión narrativa, cómo se ha ido despojando de los oropeles narrativos de que a veces se utilizan, ¿no? Juegos de cámaras, efectos visuales, él se ha ido quitando todos esos oropeles hasta quedar en una especie de desnudez artística que le acerca a autores clásicos, ¿no? Como pueden ser Robert Bresson o Yasuhiro Ozu y que yo creo que era difícil de prever. Hace tiempo, hace algunos años en su cine, cuando empezamos a ver sus pelis, pues hace ya, pues, ¿qué? 25 años. Eh, Era difícil prever esta evolución y entonces también considero que es muy interesante, ¿no? Ver cómo ha ido evolucionando en ese sentido. Sí, yo creo que es muy importante tanto para él personalmente como en su cine. Em, Porque bueno, la actriz que protagoniza todas sus películas desde hace 10 años, calculo, es Kim Min-hee, que además es su pareja en la vida real y, y que
también en su momento cuando él empezaron esta relación, bueno, Hong estaba casado y un poco ese inicio de la relación era un poco como parte de sus películas, ¿no? Que a veces siempre había también esta especie de relaciones cruzadas y líos, ¿no? Em, pero más allá de lo que se podía pensar en un principio, ¿no? Que también hay una diferencia de edad notable entre ellos y que se podía pensar que era una historia que podía ser breve, esa relación se ha ido formalizando tanto en lo personal como en lo artístico. Y, y yo creo que es muy visible, muy perceptible en el cine de Hong, también porque antes variaba con muchísima facilidad, casi de película a película, de sus actrices protagonistas. Y desde que Kim Min-hee es su pareja y su alter ego cinematográfico, su musa, si queremos utilizar ese término, em, siempre la ha utilizado a ella. Y yo creo que hay una cercanía muy grande y creo que ella también, como el cine de Hong y su vida personal están muy cercanas, son mundos muy tangentes, em, yo creo que ella entiende perfectamente lo que Hong quiere contar con su cine. Y yo creo que es una actriz perfecta, digamos, para desarrollar los diferentes papeles hay gente que podría decir que es siempre el mismo papel, ¿no? Que es otro tema que siempre surge cuando se habla de Hong, pero que es perfecta para entender ese papel o esos papeles que representa dentro de su cine. Ujú. En la línea esta de cine de lo verosímil que existe en el cine de Font, ¿crees que es una línea que se está tomando más en el cine actual? ¿O no tiene por qué? ¿O cómo ves la progresión quizás del cine? Porque ahora estoy pensando en la peli de Coppola, Ujú, que digamos que es como una peli, una producción, superproducción, que podría tener la continuidad, yo qué sé, viendo la historia del cine ujú. en Griffith, El Sí, nacimiento de una nación, y en Intolerancia, en ¿no? Intolerancia, ¿no? Sí, Ese tipo de películas, ¿no? sí. Ese camino que tomó el cine. Mm. Y ahora estamos viendo también un montón de películas que también suceden en el cine español, que están tomando una deriva quizás también más hacia un cine más documental o más naturalista. Hmm. Yo creo que por eso hay estos problemas, ¿no? Con Megalópolis, porque de repente a la gente le llama la atención porque es como un objeto fuera del tiempo. A mí, por un lado, me producía cierto rechazo al verla, que tuve ocasión de verla en el Festival de Cannes, pero también cierta fascinación por esa cualidad de objeto ovni, ¿no? De objeto fuera del tiempo, de retazo de otras épocas, como comentabas. Em, También un poco recuerda a Cecil B. DeMille, ¿no? Una cosa completamente arcaica, grandiosa y sin relación. Yo creo que lo que comentabas es muy cierto y tiene mucho que ver también con la propia naturaleza de cómo se hacen las películas. Quiero decir, el paso del celuloide al cine digital también ha modificado, no no modifica solamente el elemento a través del que se rueda el cine, sino modifica las historias que también se cuentan. Es decir, hay mucha más posibilidad de contar historias mucho más personales, mucho más cercanas, mucho más pegadas a la tierra, si queremos decirlo así, que tienen una traducción muy fácil en el uso del cine digital. Entonces, yo creo que has supuesto, en cierto sentido, una democratización, para mí en el buen sentido, hay gente que lo entiende en el mal sentido, pero para mí es en el buen sentido de que se puedan contar historias que nos son mucho más cercanas, personales eh, y menos grandilocuentes, ¿no? Por así decirlo. Y yo creo que em, eso se explicita tanto en la forma como en el fondo, también en ambos aspectos. Y em, para mí está bien, para mí está bien, porque yo creo que el cine siempre es, al fin de cuentas, una forma de contar historias, como cualquier otra, ¿no? Y al fin de cuentas, eso supone que alguien te está contando a ti directamente una historia, su historia, que hay veces, sobre todo cuando existía, cuando la única forma de narrar era a través del celuloide, esa forma personal de tú a tú, casi de contar historias, que es el camino
hacia el que se está produciendo el cine actual, no se podía. Y ahora afortunadamente es así. A mí es un mundo que me interesa y en el que me siento muy cómodo también con él. Bueno, yo empecé con la crítica cinematográfica. Tenía eh, la ilusión completamente estúpida de pensar que uno podía vivir de escribir sobre cine. Entonces, después de unos años de intentarlo y ver que aquello em, te producía cierta alegría de poder escribir, de poder hacerlo y que la gente te leyera, o por lo menos entrara en los sitios donde tú escribías, luego no sé si te leían o no, pero que réditos económicos había pocos, ¿no? Entonces eh, empecé a interesar por la programación porque creo que al fin de cuentas la programación y la crítica bien entendida, son dos caminos bastante similares. Al fin de cuentas, tú eres un intermediario entre las imágenes y los espectadores. Intentas descodificar las imágenes que se muestran en las pantallas para que los espectadores darles como una especie de guía que ellos puedan seguir para ayudarles, ¿no?, a interpretar lo que ellos están viendo sobre la pantalla. Y creo que de programador esa misma función, de otra manera, pero en el fondo era el mismo camino, se podía hacer también. Eh, Programando una serie de películas podías ayudar a los espectadores a establecer relaciones entre ellas, a entender por qué las imágenes se utilizan de una manera o de otra. Entonces, fue un camino que me interesó también. Empecé en el Festival de Cine de Gijón, que es mi casa, por así decirlo, pues hace ya unos cuantos años, creando una sección que se llamaba Convergencias y que invitaba a los críticos, a los que había conocido durante mi labor en ese campo, a que programaran sus propias películas, a que las proyectaran delante del público del FIX. Y de ahí pasé a programar directamente en el Festival de Cine de Gijón, no solo esa sección, sino durante todo el festival. Y desde ahí, en 2020, me llamaron para hacer lo propio en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid, que es un centro que está en Malasaña, en el barrio de Malasaña en Madrid, barrio muy bonito, un centro muy bonito también. Os invito a que lo podáis visitar. Y bueno, tengo la suerte de llevar 5 años casi ya programando durante todo el año, haciendo una programación estable cinematográfica que va de septiembre a junio, y poder compaginarlo actualmente, que durante unos años no pude, pero ahora sí puedo hacerlo también con un cierto retorno al Festival de Cine de Gijón, que como digo es mi casa. Así que nada, muy feliz de poder estar en dos sitios los que me siento muy cómodo trabajando y a los que quiero tanto, la verdad.